Esta sexta versión hicimos una apuesta ambiciosa. Ambiciosa porque cuando dijimos literatura y el séptimo arte, de sopetón nos dimos cuenta de que habían tantos títulos, tantas adaptaciones que sería imposible aunar tantos gustos, estilos y criterios. De verdad esperamos que disfruten de la selección propuesta. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. Contamos con el apoyo de lengua de señas chilena para quienes requieran la interpretación. En esta segunda sesión, la lectura y conversación se centrará en la novela gráfica de denuncia Persépolis, de la escritora franco-iraní Marjan Satrapi, nacida en 1969 en Irán. La situación política imperante en su país en los años posteriores a la Revolución de 1980 la hace trasladarse a Europa. Luego de retornar a su país y cursar estudios de bellas artes, decide radicarse definitivamente en Francia desde el 94. Con la aparición del primer volumen de Persépolis, se hace conocida y de ahí en más, los cuatro volúmenes culminan en la adaptación a la pantalla grande, obteniendo un gran éxito de público y crítica, al ganar, por ejemplo, el Premio de la Crítica de Cannes 2007 y el Premio César al año siguiente, al mejor guión adaptado, además de estar nominada a Mejor Película de Animación en los Óscares del 2008. Entre los premios y reconocimientos quisiera destacar el del 2015. Marjan Satrapi recibe el Adamson, concedido por la Academia Sueca del Cómics al mejor autor internacional, pero por el conjunto de su obra. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Nos reunimos virtualmente en directo a través de la plataforma Zoom y posteriormente las grabaciones estarán disponibles en YouTube y siempre podrán volver a acceder a las anteriores sesiones en nuestra guía temática, donde además desde este año podrán disponer de un podcast, análisis de un libro y un análisis del film. También queremos dejar los invitados presencialmente una semana antes de cada sesión a que nos acompañen a ver la película en Biblioteca de Humanidades, ubicada en el campus de San Joaquín, en Santiago. Queremos que sea una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Este año, además, queremos escucharlos y también leer sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios, que los estarán recogiendo Mónica Tavilo y Pablo Vázquez a través de la opción Preguntas y Respuestas a pie de pantalla. Y las contestará al término de la, ya a esta altura definitivamente, esperada presentación de María José. Agradecemos que sean breves en las intervenciones para que varios tengan la posibilidad de expresarse también. Dicho esto, haré una pequeña reseña de María José. María José Navia es titulada en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente ejerce como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de las novelas Sant y Kintsugi y de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar, que fue finalista del Premio Municipal de Literatura y una música futura, ganadora del concurso Mejores Obras Literarias que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y también finalista del Premio Municipal de Literatura. Ha publicado una novela infantil, El Mapa Secreto de las Cosas, con el cual gana el premio Medalla Colibrí IBI Chile 2021 a la mejor ficción infantil. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. En el año 2022 fue seleccionada como una de las 5 finalistas del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero por su libro de cuentos inéditos Todo lo que aprendimos de las películas. El mismo año se estrenó su primera obra de teatro, la adaptación de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con un rotundo éxito. Es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo, que conduce la querida Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Hoy en día le podemos escuchar también en el programa radial de Rock and Pop Un País Generoso. Es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente X, columnista de la revista de libros del diario El Mercurio y una cinéfila empedernida. Su último libro publicado es Pequeños Inventarios, La vida de las cosas en 10 libros chilenos.
el cual se presentará el próximo jueves 25 a las 19 horas en la librería Catalonia de Providencia. Y ahora, en voz de la abuela, escúchame, no me gusta sermonear, pero te daré un consejo que te servirá para siempre. En la vida te encontrarás a muchos idiotas. Si te hacen daño, piensa que es su estupidez la que les impulsa a hacerte daño. Así no responderás a su maldad, porque no hay nada peor en el mundo que la amargura y la venganza. Sé siempre digna e íntegra contigo. Adelante, María José. Muchas gracias, Domingo. Un presentador generoso, así como un país generoso donde yo participo. Este es un país, un presentador muy generoso, que cada vez es más generoso y mi presentación es cada vez más larga. Eh, pero muy agradecida siempre por las palabras de Domingo. Aparte es la primera vez que en esta presentación se menciona mi libro nuevo y me emocioné. Me emocioné porque hay libro nuevo. Así que muchas gracias por considerarlo. Y bueno, Jueves 25. jueves 25, sí. Y bienvenidas y bienvenidos a todos quienes están acá. Muchas gracias por conectarse. Si son de nuestros sospechosos de siempre, qué bueno que estén aquí otra vez. Si se están conectando por primera vez, bienvenidas y bienvenidos. Y nos encanta tenerlos aquí. Como decía Domingo, para aquellos que son nuevos, nos costó mucho hacer esta selección porque hay un montón de títulos que han sido llevados a la pantalla grande o a la pantalla chica en series, también era una opción Sí. y costó decidirlo. Pero una cosa que por lo menos yo tenía muy clara cuando empezamos a conversar sobre los títulos que queríamos incluir fue Persépolis. Primero, porque nunca en este club de lectura habíamos hablado de novela gráfica. Y, ¿cierto, Domingo? No me estoy No, equivocando, ¿cierto? Primera no, vez. Sí. sí. Entonces, primera vez que hablamos de novela gráfica, es además, a mi parecer, una de las grandes adaptaciones de una obra literaria al cine. Probablemente porque se trata de una novela gráfica y como vamos a ver en un rato más, la adaptación estuvo a cargo de la propia autora, ¿cierto? Marjane Justamente. Satrapi dirigió, estuvo a cargo de los dibujos, digamos, de la animación, entonces participó muy cercano a lo que se estaba haciendo. Y de hecho fue algo que, me adelanto un poquito, sorprendió a todo el mundo, porque esta novela gráfica se publicó en dos volúmenes cuando llegó a Estados Unidos, por ejemplo, y, y- y fue una novela gráfica que le fue muy bien, muy rápido. Y si bien conocemos casos de varias novelas gráficas que han sido exitosas, igual no son tantas, ¿no? Entonces siempre sorprende cuando a una le va tan bien o llegan premios, llegan reconocimientos. Y en el caso de esta, claro, le empieza a ir muy bien, se convierte en un bestseller en Francia, en otros lugares de Europa, en Estados Unidos. Y por supuesto empiezan a llegar las ofertas de Hollywood para hacer esta película. Y en ese momento, la autora nunca había dirigido una película, un largometraje. Y sin embargo, ella dice, no, yo no voy a vender mis derechos para que esta película la haga una de estas grandes compañías, la haga otra persona, la quiero hacer yo, ¿no? Y yo creo que parte de ese compromiso con su propio trabajo, de querer que su visión fuera la importante, la hace para mí una adaptación muy bella, muy exitosa, muy conmovedora, ¿no? O sea, uno se siente que te están traduciendo la obra a otro medio, eh, hay algo ahí, ¿no? Entonces, porque hay otras oportunidades en que hemos hablado, bueno, nos pasó con Lem la vez pasada, pero que no todo el mundo le encantan las versiones o la nueva adaptación, que hay opiniones encontradas, o sea, al mismo autor del libro anterior no le gustaban las adaptaciones de su libro, no estaba contento, pero son obras que han sido muy importantes en el cine, entonces igual es interesante tener la conversación, ¿no? Pero en este caso sí tenemos a una autora que sí estaba feliz porque la hizo ella misma. La película
como decía Domingo, le fue muy bien además, recibió premios en Cannes, estaba nominada al Oscar, yo opino que se merecía ese Oscar y que ahí se lo robaron. Eh, entonces, tenemos esa visión también. Entonces, y por eso para mí siempre era indiscutible, casi era como, este lo voy a defender. Nosotros siempre negociamos con Domingo y el equipo de la biblioteca qué libros vamos a incluir, pero este era, de aquí me voy a firmar y este no lo voy a Era soltar. el álamo tuyo, tu álamo. Sí, sí, porque habían otros que como que negociamos, ya este sí, este no, pero este era, Claro. no, y no, de partida eso, porque me parece que cuando hablamos de literatura, también están incluidas las novelas gráficas, los cómics, son Sí, parte de perfecto. este mundo, entonces me parece importante también que me parecía importante también que lo incluyéramos en nuestro club de lectura, o sea, que también le diéramos un espacio a las novelas gráficas, además una novela gráfica de una autora, Sí, eh, es una novela gráfica que, como bien decía también Domingo, mezcla de una manera muy hermosa y conmovedora y creativa y terrible también, por lo que nos va retratando, las experiencias personales de la autora, ¿cierto? Son unas memorias claro. con lo que va pasando en su país, ¿no? Con lo que va pasando en Irán, las transformaciones políticas, las transformaciones en la sociedad, y este personaje que está tratando de... eh, vivir, ¿no? Vivir su infancia, vivir su adolescencia, llegan los momentos de rebeldía de todo adolescente, pero en este contexto, por supuesto, es mucho más complicado, ¿no? O sea, el hecho de vestirse de cierta manera o escuchar cierta música o leer ciertos libros era peligroso, o sea, no solamente que fuera un desacato o una rebeldía frente a sus padres, que es lo que por lo que todos pasamos, sino que además en un sistema bien complicado. Y además, una cosa que me encanta aprender cuando preparo estos clubes, y una cosa que aprendí esta vez leyendo artículos críticos, ¿no? De Sí. académicos de distintas partes sobre Persépolis, me encontré con con varios artículos que venían sobre todo de Irán mismo, donde este libro, no sé si en este momento, pero durante mucho tiempo no podía ni circular, o sea, era un libro que Estaba vetado. Sí. estaba vetado, Mm. no sé cuál será la situación de ahora actual, pero estuvo vetado, probablemente sigue vetado, creo que circula Sí. como en el mercado negro. Entonces, eh, Como los cassettes que ella después nos dice. claro, como los cassettes. Sí, pero lo interesante es que muchos críticos desde Estados Unidos, desde Europa, han celebrado, han hecho lecturas feministas de este libro, han hablado del tema del trauma, han hablado de la infancia, de la adolescencia, de este personaje femenino, porque podría haber sido una historia, o sea, de centrarse en la figura de esta niña y cómo va creciendo y acompañarla. Eh, pero también me encontré con varias críticas desde Irán, ¿no? Que me pareció interesante de leer, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que yo cuando lo leo como persona de Occidente, desde Chile además, y me acerco a este tema, claro, hay varias cosas que uno eh, se identifica rápidamente, o sea, con la rebeldía de la niña que no quiere usar su velo, ¿no? Exacto. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que leí desde Irán o desde la academia de allá era, le criticaban a Satrapi, no lo digo porque esté necesariamente de acuerdo, pero me pareció interesante y para meterlo en nuestro caldero, ¿no? De la discusión de hoy día, que decía, no se muestra a ninguna mujer feliz usando el velo, ¿no? O sea, que no quiere decir que, o sea, porque decía, obviamente dentro de o sea, desde afuera es como la reacción que uno tiene, ¿no? Que se cubran, que no, y tenemos varios momentos en la obra, además, cuando vemos, cuando tienen que pintar a un cuerpo y el cuerpo está completamente cubierto y no puede pintar, ¿te acuerdas Sí. de esa escena? Claro, como el Entonces, principito dibujando al elefante. claro, el elefante comiéndose, o sea, A la boa, serpiente a la comiendo. serpiente Claro, comiéndose al elefante. sí. Entonces, hay muchas instancias donde se nos enfoca hacia ahí y había una autora que decía, podría por lo menos haber mostrado la diversidad, ¿no? Porque dice, dentro de este contexto igual hay mujeres, ¿no? Que tal vez
esto es parte de quienes son y de su religión y la aceptan, y entonces le parecía que era muy blanco y negro, ¿no? E Mm, interesantemente, ¿cierto? Es una novela gráfica que está en correcto. blanco y negro, o decía, o ver alguna persona religiosa que no sea necesariamente el villano Claro. de la historia, ¿no? Entonces, solo me sorprendió porque yo había estado leyendo siempre miradas desde afuera, entonces celebrando esta rebeldía, esta mirada fresca, este personaje que se va construyendo, mezclando referentes, y claro, Sí, y como, wow, mira, o sea, hay un punto en términos de, claro, hay una cierta mirada, hay cosas que no se muestran, pero también cuando uno escribe, o cuando uno dibuja en este caso, uno va seleccionando, no se puede contar todo y la realidad de todos, ¿no? Pero creo que dije, va, mira, o sea, hay una cierta lectura aquí y me interesó ver que esta lectura que yo siempre había tenido de celebración de Marianne Satrapi, que yo comparto y yo la celebro, también soy del grupo de los que la celebran, y pensar que había muchas personas del otro lado que tienen sus temas con este libro. Entonces, nada, claro que sí. solo ponerlo ahí, como porque a veces uno piensa, todo el mundo, lo mismo con la película de Solaris la vez pasada, ¿no? Mm, La tradicional, uno piensa, obra maestra del cine, y casi que no se puede tocar, no se puede, no la podemos, no podemos hablar mal de ella, y sin embargo, el propio autor de la novela no estaba tan feliz con la adaptación, exactamente. ¿no? Cuando Exactamente. leamos El Resplandor, Oh, Stephen King wow. tampoco estaba tan feliz con la adaptación, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante pensar, obviamente, la visión del creador o creadora y por otra parte, lo que piensa el público. El público está, o sea, a, todos a mí me encanta el resplandor de la película, ¿no? Pero, Somos dos. Somos ¿no? dos. Porque, pero uno entiende que es una mirada, que una adaptación hace cambios. Entonces, nada, para poner un poco en contexto. Para aquellos que por primera vez se conectan, yo siempre tengo PowerPoint. Esta vez fui más minimalista y tengo imágenes porque me parece que estamos hablando de una novela gráfica, entonces hay que tener imágenes, pero no hay texto, ¿ya? Es solamente porque así yo me veo chiquitita en una esquina. Esa es toda mi pillería y no me ven gigante acá. Que por mucho que me guste el Mago de Oz, no quiero ser como esa cabeza flotante del Mago de Oz, así que voy a compartir. Ah, yo no lo estoy viendo. No, acá está. Lo voy a agrandar. Ahí. ¿Y se ve? ¿Estamos bien? Estupendo. Ya. Nuevamente, para aquellos también que primera vez que se conectan, yo tengo una fascinación ridícula por los fondos que te pone el computador cuando uno pone el título del libro para la sesión. Y busco, no le pongo una imagen de la portada, después hay imágenes de la portada, pero no le Claro. pongo imágenes de la portada acá porque me parece muy chistoso lo que a veces sucede como esto, que no sé Es qué, como qué hay. es un concepto, yo creo, Es no un sé. concepto. Entonces era este concepto del computador. ¿Ya? Entonces, eso para explicarles por qué. Bueno, ella es nuestra Marta. autora, Ujú. Marjane Satrapi. Obviamente, este libro ya tiene varios años. Ya han pasado 20 años de la publicación de la segunda parte en inglés, creo. Sí, O sea, ha pasado bastante tiempo. Ella tiene otros libros de los que espero alcanzar a hablar también un poquito, donde de alguna manera sigue profundizando sus temas, como la conversación de las mujeres, la relación entre las mujeres, varias generaciones de mujeres, que es algo que vemos acá. Tiene un libro que se llama Bordados, donde sí, vemos sobre todo esas conversaciones. em, y en el caso de Persépolis tenemos sobre todo que la madre, o sea, la niña, la madre, la abuela, ¿no? Si claro. bien tenemos un par de figuras masculinas importantes, va a estar el tío que va a ser central para la historia y para este mandato de recordar, ¿no? Que va a ser una constante aquí también. O sea, no es solo que ya sería suficiente buena novela, digamos. No es solo que estas sean las memorias de una persona que quiere recordar lo que pasó en su infancia o su adolescencia, sino que hay un cierto mandato y una cierta responsabilidad de recordar por aquellos que ya no están, ¿cierto?
Y en claro, ese sentido, la figura del testigo, ¿no? De dar un testimonio, no solamente de la propia vida, sino de lo que le pasó a miembros de su familia, lo que ella veía a su alrededor, lo que ella mm, veía, ¿cierto? En esos años, como tú bien decías, después de la revolución islámica y después le toca vivir también la guerra de Irán con Irak, le toca claro, vivir lo que sucede en la posguerra. eh, que ahí, por ejemplo, los críticos que escriben desde ese lado también le critican que para ellos la posguerra en Irán es un momento de esperanza, o sea, de nuevas posibilidades, y dice que en el caso de la novela gráfica de Marjane Satrapi, la mirada es más oscura y amarga, ¿no? Como no hay esa dosis, insisto, no me pongo de ese lado, solamente quiero decir que hay múltiples opiniones al claro. respecto de lo que hace Marjane Satrapi. Ella también ha escrito libros para niños, y les voy a mostrar después uno por ahí que les recomiendo un montón. Eh, Tiene estas novelas gráficas y además directora de cine. Hay una película de ella, o estaba hace poco en Netflix, una película que es sobre Marie Curie, y que ella es la directora. Sí, que si la pillan por ahí. La película no es lo más increíble del mundo, pero es interesante porque es su ojo y tiene un ojo muy particular, entonces hay unas escenas muy hermosas en una película que tal vez en términos de trama yo habría tomado otras decisiones, pero es una mujer con esos múltiples talentos y que se van a ver reflejados también en su obra. Lo menciono también porque esto no es solo la historia del el crecimiento de una niña, luego joven y mujer, sino que también es el proceso de formación de un artista, ¿no? Acá, quien nos ayuda con la lengua de señas no va a estar contenta con lo que voy a hacer porque debería tener este nombre anotado, pero hay una diferencia que se hace en literatura entre lo que se llama, y si no lo puedes letrear, yo lo digo, el Bildungsroman, ¿no? Que es la con B larga, Bildun, Groman, Bildungsroman, que es la novela de formación, se dice, no de formación, sino de formación, que es la novela en cual seguimos la historia, la evolución de un personaje desde que es niño hasta que ingresa a la sociedad. Es Ah, decir, no cuando ya es adulto, llega un momento. Un ejemplo es el retrato de un artista adolescente, de Joyce, por ejemplo, ese tipo de relatos. Pero también está, y la novela que mencioné también sirve de eso, una cosa que se llama, y si no, esta diapositiva sí debía haberla escrito, que se llama Kunstleroman, con Kunstleroman, Kunstleroman, y que es la novela que sigue la formación de un artista, ¿no? Porque ya, es distinto, ¿no? Entonces no es solo el momento en que este personaje de niño es joven y ahora va a ingresar a la sociedad, ya es, no sé, estudiante universitario, ya es un adulto, sino que es el proceso en que el personaje también va aprendiendo su arte, ¿no? Y entonces en este caso tenemos esa mezcla, porque por una parte seguimos la vida del personaje, pero este personaje va a ser un artista, ¿no? Y vemos ya esas primeras cosas, y por eso también nos van a importar tanto sus influencias, ¿no? Lo que ella hace con la cultura occidental, la música que ella escucha, claro. la ropa que ella se pone, porque insisto, la adolescencia es un momento en que todas y todos pasamos por esas rebeldías o por repensar nuestra identidad, cómo nos queremos ver, cómo queremos que nos vean, qué cosa uno se pone, es súper importante, pero imagínense en este contexto en que estábamos hablando de velos, de ciertas reglas muy estrictas de comportamiento. Es Entonces, lo que se cree también. exacto, y también Mm, que ella termine yéndose de ahí, ¿no? O sea, porque finalmente se vuelve incluso poco seguro para ella estar en ese lugar, ¿no? O sea, no es como, claro. oh, me voy a pasear a Europa porque no sé, no, sino que también es en un contexto complicado. Entonces, esas referencias nos van a importar mucho. Es algo que además se ve muy bonito en la película, ¿no? Con las Sí, canciones, con la música, que es algo que obviamente en el texto no se ve. Pero ella es
Marjane Satrapi. Como les mencionaba, no sé qué versión, ahí lo pueden poner después en el chat y lo podemos conversar, no sé qué versión leyeron ustedes. Yo tengo la versión en los dos tomos, tengo acá Ya. conmigo el azulito, hay uno, Ah, perfecto. Sí. uno rojo Yo también. leí el Hay de una 4 volúmenes. gordito. Claro, hay uno de 4 y hay uno que es 4. 1, ¿no? Que es un volumen Sí. gordote. Es eh, el compilatorio. Sí. Sí. Entonces, pero cuando se lo publicó, por lo menos en inglés, yo tengo esta edición en inglés de 2 tomos, era Mm, uno que era la historia de la infancia, ¿cierto? Y la historia del regreso, ¿no? Tenemos esos dos momentos, si se fijan en las portadas, porque vamos a hablar también de elementos visuales, a diferencia de cosas de lo que hemos hecho en las otras sesiones, donde como estábamos hablando de textos, no mirábamos tanto lo visual, pero ahora sí. Si se fijan, tenemos en la portada de la niña que ella está usando el velo, va a ser de las primeras escenas que nos vamos a encontrar, la primera escena que nos vamos a encontrar en la novela, ¿no? Abrimos con esta niña su curso, los velos y lo que va a pasar. Y en el segundo ya vemos este pequeño, no pequeño, grande cambio, que no hay velo, ¿no? Ella está está con su pelo suelto, ¿no? Y nos marca ya ese primer cambio. Sin embargo, si le miramos la cara, no es una cara de felicidad que uno pueda decir, ahora está feliz porque está libre con su pelo eh, al viento, sino que es claro. una cara de complicación, ¿no? Y si leyeron los 2 tomos, si leyeron la novela completa, saben que obviamente tenemos ese viaje, pero hay un retorno, ¿no? Entonces hay un volver a confrontar también lo que está pasando en Irán, volver a estar en su familia después de esta experiencia afuera, y lo que va a pasar con ese retorno, que no es necesariamente un final feliz, aunque no es un final tampoco, ¿no? O sea, la novela No, claro. termina en un momento y sabemos que la vida de la autora continúa, ¿no? Entonces está ese juego. Y lo interesante, cuando sale esta novela, Marjane Satrapi lo publica primero en francés, y se vuelve este gran éxito. Mm. Después se empieza a traducir, se traduce como hasta 20 idiomas. A Estados Unidos llega en la edición de los 2 volúmenes, y pasó que al principio no sabían ni dónde ponerlo en la librería, porque llegó y decían, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en estudios de Medio Oriente? ¿Lo ponemos en historia? ¿Lo ponemos en autobiografía? ¿Lo ponemos en la sección de los cómics? ¿No? Entonces fue algo que generó ahí un ruidito. Y es interesante esa conversación porque el tema de las novelas gráficas o los cómics, todavía no es un tema que todo el mundo acepte como, oh, sí, los cómics como parte de la literatura, como una novela, como un libro de cuentos, como un libro de poesía. Es como que fuera un planeta distinto, ¿no? Yo creo que Sí. estamos todos comunicados, ¿no? Entonces, por eso también mi defensa de traigamos los cómics acá. ¿No? Y de hecho, cuando empezaron a salir las primeras reseñas en los periódicos, eh, se decía, no, esto no son cómics, es algo distinto. Y era como, no, lo que pasa es que los cómics también pueden ser serios, también pueden tratar de temas históricos. No es que tenemos que ponerle otro nombre. Sí. Eh, Ahora, y, técnicamente, el ¿sí? cómics es una serie Sí, y la novela gráfica es en como uno solo. es uno Sí, solo. es uno solo. Eh, pero muchas veces pasa que partimos con los cómics y después se los junta en Ah, una, en una gran cosa. Entonces también por siento supuesto. que las fronteras. Hay universos y Exacto. se van Se explorando y todo, sí. comunican, Exactamente. sí. Sí. Entonces, bueno, y una de las cosas que gustó mucho era este personaje de Marjane. Este es pedacito de la película, pero de nuevo animado por la misma autora. Y entonces, fijarse fue muy revolucionario, fue muy empoderador, y por eso hay muchas lecturas feministas de esta novela gráfica, esta figura de la niña, ¿no? Y de la niña, y acompañar a la niña cuando va creciendo, y en todo su trayecto, una niña que habla con Dios, Ah, claro. también un tema complicado, ¿no? Eh, ¿Cierto? Que baja Dios, ¿no? Como que le habla, le da pistas, ¿cierto? Como un Dios amigo, como una figura, para ella que tampoco es tan religiosa, pero es una figura que está en su casa, su mamá habla con Dios, ¿cierto? Otras personas de su familia tienen una relación más cercana con la divinidad, pero ella. Acuérdate que ella quería ser profeta.
Y pues ella quería ser profe. Entonces, claro, esta figura de la niña rebelde que la vamos a acompañar, y una de las cosas que uno se encuentra mucho en estudios sobre esta novela es Ujú. pensar en que, dice los autores que en general cuando tenemos personajes niñas, eh, se las muestra como en la literatura en general, no solo en las novelas gráficas, la literatura, porque todo es parte de la literatura, Sí. suelen ser personas niñas que están desamparadas, que están en peligro, que está la sensación de que hay que rescatarlas, de que hay que salvarlas, ¿no? Y Mm. entonces una de las cosas que gustó mucho de esta novela era que si bien tenemos a esta niña en un contexto adverso, es una niña llena de energía, llena de furia, ¿cierto? Es una novela gráfica donde hay humor, ¿no? Entonces hay una riqueza, ¿no? No es una sensación de estar desvalida, si bien hay momentos difíciles, pero es una niña muy guerrera, ¿no? Una niña que muy busquilla, ¿no? Y de desafiar y de ser consciente. Y entonces esa noción de, sí, nos vamos a concentrar en una niña, pero además le vamos a dar esa energía, ¿no? Y le vamos a dar esa fuerza a esta figura. Ahí está otro momento de, ¿cierto? Sí. De la niña, ¿no? Como una niña muy simpática y salir del esquema que estamos acostumbrados. No, y es notable esa viñeta porque es cuando la mamá le dice, es como, no sé, yo lo veo reflejado en mi hijo, cuando de repente ya sobrepasa el límite, Gonzalo, y Claro. se retrocede, ¿no? Sí, Sabiendo yo de que así, sí. hasta ahí nomás. Sí, sí, sí. No, claro, pero es un personaje que está probando los límites como todo personaje y que si bien, de nuevo, está en un contexto en que mucho de su libertad no está disponible, ella encuentra la forma Mm. con los espacios que tiene, encontrar su voz, encontrar su manera de ser, en una familia que la quiere mucho, ¿no? Se muestra también esa complicidad con la mamá, o sea, si bien hay cierto Sí, momento que hay que imponer reglas, hay un cierto entendimiento y estas figuras femeninas muy poderosas en este contexto, además, obviamente la familia funciona distinto que el contexto del país o muchas de las reglas y las cosas que se proponían allá afuera, ¿cierto? Era como un planeta distinto, un ecosistema distinto de lo que se vivía dentro de esa casa también. Pero ujú, fijarse en las mujeres, ¿no? O sea, fijarse en las mujeres y en sus problemas y en su solidaridad y en sus miedos, ¿no? O sea, la manera en que la niña mira a su madre, por ejemplo, y cómo la entiende en distintos momentos de su vida. Va a ser fundamental, ¿no? Tampoco la madre es la bruja, ¿no? O sea, son personajes con muchos matices, son personajes muy ricos, a pesar del blanco y negro, ¿no? Que uno sí, podría claro. pensar, tenemos estos Mm. blanco y negro porque hay dos visiones, ¿no? Que las hay también igual, Sí, pero los personajes sí tienen esa riqueza. La niña entiende muchas cosas y eso es un tópico que se ve un montón en literaturas del trauma o relacionada con cosas terribles. Si uno piensa incluso en películas de terror, muchas veces en películas de terror hay niños involucrados, ¿no? sí, claro. Son los Ya lo niños, veremos en El Resplandor. ya lo veremos en El Resplandor, pero siempre está la figura de los niños, ¿no? El juguete del niño o el niño que es el que ve a la criatura o lo que sea. Y lo que dicen los teóricos es que hay, bueno, dos razones, ¿no? O sea, una, eh, claro, el mostrar a un personaje muy indefenso frente a algo sobrenatural, frente a algo terrible que no puede entender. Por eso también hay muchos niños en historias sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto, ¿no? Porque usamos la figura del niño para acercarnos a estas realidades, pensando también que estos niños simbolizan no solo a los niños que vivieron esa experiencia, sino también la sensación de los adultos de volver a ser niños, ¿no? Como de volver a no tener poder a veces sobre sus decisiones, de ser mandados de acá para allá, de estar muy vulnerables, ¿no? Entonces, suele ser una figura que se usa en narrativas en que se hablan de estos temas difíciles, pero por eso el giro novedoso de Satrapi, que es, sí,
ok, la niña que hay cosas que no entiende, pero reacciona con rabia, reacciona con chiste, hay algo ahí, ¿no? Que la Sí, hace distinta en su acercamiento a este tema, ¿no? Y va a ser una niña que después va a crecer en una adulta que también está siempre cambiando, como nunca llega, como nunca se queda quieta, como nunca se le puede terminar de sacar la foto y eso es muy poderoso. Cuando a Marjane Satrapi la entrevistaban, ella reconocía como una de sus influencias este cómic que se llama Mouse, ahí sí está el título, así que es fácil de claro. pronunciar, de este escritor Art Spiegelman, que también ahí está el título, que fue una novela gráfica que tal vez teniendo esta conversión hoy, el 2024, todos conocen esta novela gráfica y es un clásico de, Sí. ¿cierto? De las novelas gráficas. Pero la Ujú. verdad es que cuando esta novela fue publicada, también fue una novela difícil de catalogar, también los críticos no entendían qué estaba pasando, porque de repente se estaba hablando del Holocausto en formato de cómics, ¿no? Y parecía Claro. para muchos casi una blasfemia, Sí, ¿no? Y sobre todo también porque se trataba, Art Spiegelman, ¿cierto? El autor es un autor judío, ¿no? Entonces decía, pero ¿cómo? Y él, para quienes lo han leído, yo se los recomiendo de todo corazón también, sí. él va registrando en una grabadora las historias de su padre, que es un sobreviviente de los campos De un de campo de concentración, concentración. ¿no? Claro. Su madre muere, o sea, pasan cosas bien terribles en esa historia, pero él va registrando lo que le cuenta a su padre. Este padre que también, como hace Marjane Satrapi, no es un personaje idealizado. O sea, vemos a este padre con cosas que se equivoca, con cosas mezquinas, con cosas heroicas, de todo, ¿no? Entonces esa Claro. mezcla, y luego él lleva todo eso al formato cómics y lo que hace es que es en blanco y negro también, la portada ahí nos engaña, igual que la portada de Persepolis, ahí a todo color, pero adentro también es blanco y negro, ¿no? Es blanco y negro y con unos dibujos simples, entre comillas, digamos, me refiero a que no es como esos ratones con todo tipo de detalles, a sus caritas ahí como las ven, y hace algo que fue lo que más molestó en su minuto, que fue retratar a los judíos como ratas, a los nazis como gatos, a los americanos como perros y así con varios otros, ¿no? Sí. Eh, que era, lo que decía Spiegelman cuando se lo criticaba, él decía, ya se han visto tantas películas de este tema que las nuevas generaciones necesitan otra forma de cómo verse y de acercarse. Pues el otro ya lo vieron 100 veces, ¿no? La película sobre los campos de detención, la película sobre... Pero hay que mostrarle la realidad de otra manera. Y entonces él decide hacer esto. Y si han leído Maus, saben que te rompe el corazón en 18.000 pedazos y es brutal la novela gráfica. O sea, no le quita nada del horror y de lo terrible y de todo lo que tiene que contar. Es muy responsable en ese sentido de contar su historia. Pero de nuevo esta decisión. Y cuando salió en librerías Persepolis, muchos críticos dijeron, ¿dónde la ponemos? ¿Qué hacemos? Esto no es un cómics. Y de repente algunos la empezaron a comparar con Mouse. Ah, es como Mouse, ¿no? Como Mouse. Y Mouse fue la primera novela gráfica en ganarse el premio Pulitzer de no ficción, Mm. eh, que nunca antes había pasado, ¿no? O sea, fue como entró ahí en el hall de la fama de los libros, porque primera vez que se premiaba con un premio así importante un cómics, ¿no? Que la gente Claro. lo veía como algo menos serio. Entonces, se convirtió en ese monumento. Y bueno, efectivamente Marjane Satrapi tuvo como una de sus influencias este cómic, donde también hacemos ese uso del blanco y negro, donde también hay un juego con, eh, con una ilusión de algo simple, porque obviamente se entiende que hay un montón de trabajo detrás de estas creaciones. Eh, y sí, se ven de nuevo acá el blanco y negro, Sí. los fondos, ¿cierto? Aquí, perdón, está en inglés, pero si se fijan, es esa la simplicidad de los trazos, ¿cierto? No tenemos mil detalles de esos pelos, de la ropa, ¿no? Muy jugar con el contraste,
con el humor, o sea, piensen ahí abajo, están jugando y está una niña como ahorcando a otra niña, supongo que por jugar, ¿no? Y hay una que está jugando que va a saltar a la cuerda con los velos, o sea, imagínense por las razones por las cuales este cómic puede haber sido prohibido, ¿no? O sea, también está esa rebeldía que tiene que ver también con lo infantil, ¿no? O sea, las Sí, niñas por supuesto. probablemente no saben como lo grave de lo que están haciendo. Entonces, también la infancia permite ese cierto, esa cierta libertad, ¿no? Mm, Dentro de, ¿no? De lo que pueden hacer. Y una cosa interesante para de nuevo volver a lo visual, cuando ustedes lo leyeron, si se fijaron, Persépolis está contada en capítulos breves, sí, ¿cierto? Son muchos capítulos, son capítulos cortos. Cada capítulo tiene un título simple, además. El velo, el croissant, el el cigarrillo, caballo, que es el muy divertido. caballo, exacto. Entonces, y todas, por lo general, claro, blanco y negro y Mm, recuadros, ¿no? Porque también hay otros, si han leído otros cómics, hay otros cómics en que tenemos todo tipo de figuras, no son todos estos recuadros así de estrictos, ¿no? claro, Y lo que dicen muchos estudiosos de este cómics es que como estamos hablando de unas memorias, de alguna manera este formato tan estricto permite dar una ilusión de control sobre lo que se recuerda, ¿no? O sea, porque organizamos la memoria, que son tantas cosas que pasaron. En el caso de ella no es solo la propia memoria, sino que cargar también con la memoria familiar, con esta obligación, cuando el tío le dice que no olvide, no, no olvidar, no olvidar. claro. Entonces, de alguna manera ordenarla, ¿no? Que nada se vaya a perder, que no nos vayamos a confundir nosotros como lectores mientras vamos leyendo. Entonces, de ahí, o sea, así sea un poco interpretado este formato tan estricto de los recuadros, el blanco y negro, esos contrastes. Ahí tenemos la escena que les mencionaba antes del pintar, ¿no? Y por eso les decía que no solamente es la evolución del personaje pasando por la infancia, la adolescencia, la adultez, sino que también el asumirse como artista, como ilustradora, ¿no? Sí, Y lo que pasa ahí, ¿no? O sea, como ella sentir eh, que había algo que no le estaba, que no está pudiendo aprender, ¿no? O sea, no solamente el tema del vestuario como la apariencia y qué sé yo, sino que también la relación de eso con el conocimiento al que puedes llegar, ¿no? En este caso, ella no puede, bueno, aprende, dice, como a dibujar estas túnicas, ¿no? Aprende a dibujar estos pliegues y trata de sacar de ahí cierta información, ¿no? Pero está casi contado con no, muchísimo ese, humor. estaba recordando ese de los calcetines, creo que se llamaba ese. Sí. Y es justamente un poco, en un par de viñetas más adelante, cuando la compañera le dice, oye, ahí está tu estuche, y descubren que estaban las píldoras. Sí, claro. Entonces, Entonces vamos a tener, la claro, otra- todas esas agresiones que van pasando y de nuevo en ese contexto, y claro, nos trae esto, que son el tipo de cosas que molestaban a los otros académicos que yo también leía, ¿no? Es decir, como solo mostrar esto, ¿no? Y no mostrar que tal vez hay alguien ahí en ese mundo que puede sí, ser feliz. Eh, sí, en fin, pero de nuevo, como insisto, es la mirada de Marjane Satrapi lo que nos quería contar. Bueno, y Persépolis se hizo película, ¿no? Como les decía, es una película que hizo Marjane Satrapi con, ahí está el nombre del otro caballero, ¿para qué vamos a maltratar ese nombre en francés? Y una de las cosas que también varias personas han estudiado es, si bien está la referencia de Maus y hay un montón de referencias occidentales en Persépolis, ¿no? De hecho, sí, lo que se le critica del otro lado es que una mirada muy occidental sobre Irán, ¿no? Como dice, esta es una mirada de afuera, es una mirada desde el privilegio, es una mirada desde Europa, ¿no? Y como tal, hay cosas que no está viendo, hay cosas que no está mostrando. No es desde adentro, si bien ella es iraní y su familia es de allá, como que decía, hay algo, ¿no? Hay una distancia que se está poniendo por el formato, por la manera de contar. eh, de hecho, leía por ahí que el género de las memorias no es tan usual en Irán,
¿no? Como que uno podría también pensar, como no se da tanto, o sea, las personas que escriben memorias será, si tal vez si es un personaje súper importante, pero que una mujer que ilustra, escriba sus memorias, cuando todavía también le queda un buen rato por vivir, digamos, no es al final de su vida. Entonces, había algo raro en esto de, voy a escribir mis memorias a los 30 y algo, no sé qué edad tenía ella ahí. Entonces, molestó más, ¿no? Pero bueno, ella se decide hacer esta película que le va muy bien. Y en este caso, traigo a colación el póster, porque si bien tiene todas estas referencias extranjeras, esta película, también hay cosas que tienen que ver con Irán o con Persia, ¿no? Porque vamos a hablar también de, la novela también se llama Persépolis, ¿no? Porque tiene que Claro. ver también con una idea de, El nombre de la ciudad, ¿no? De la exacto, capital. nombre de la capital, pero de la capital de un De cierto un ideal imperio que ya no también, existe. exacto, de un imperio que ya no existe. Entonces, es un lugar imaginado dentro de, ¿no? Y es interesante que le ponga Mm. Persépolis, además, pues no se llama Mi vida, obviamente es un No. pésimo título, pero me Teherán, refiero, qué sé yo, no sé. claro, se llama Sí, Persépolis, ¿no? Y con eso ya nos pone, ya nos trae la historia, ¿no? O sea, como al decidir usar ese nombre, ya nos trae la historia a la página. Pero hay varias personas que han estudiado cómo hay rasgos también del arte persa que se ve en Persépolis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este póster, eh, toda esta parte como de estos arabescos, vemos a esta familia que está en esta burbujita y estas como cositas arabescos que están sí, al lado, ¿no? Entonces dice, o sea, esta es una historia que es muy occidental, está en un género que es muy occidental, en cómics, o sea, como, como todos los casilleros de cosas que no pertenecen al país o a la idiosincrasia o a la cultura, y sin embargo hay guiño. Entonces, dice, se ve hasta en el póster, ¿no? O sea, como estos arabescos, estas florcitas que están ahí también por abajo. Y por otro lado, el póster, a diferencia de lo que teníamos en la... Después el póster se empezó a usar como la portada del libro, como suele pasar cuando se hace una adaptación cinematográfica. Pero claro. esa primera portada teníamos el rostro, ¿cierto? Con el velo de la niña, después cuando ya es adulta con el pelo suelto. Pero en este caso tenemos todo en uno, ¿no? No tenemos en dos mundos distintos, ¿no? Que es lo que hace esta primera edición. Cuando tenemos la edición de un solo tomo, creo que también se juega con las dos cosas, pero el otro lo separaba como dos mundos y yo creo que hay algo ahí también. Pero acá decían, es como si la mujer adulta estuviera pensando como estas burbujitas de los cómics, ¿no? Como que estuviera pensando o estuviera soñando con esta familia que está ahí, ¿no? En esta nubecita color verde celeste, ¿no? Y si pensamos, tenemos ahí ya a la familia, ¿no? A la mamá, al papá, al tío y a la abuela, ¿no? Y ella está sentada al lado de la abuela y la abuela va a ser una figura muy, muy importante y la niña mirando hacia arriba. La niña no nos mira a nosotros, ¿no? Como si seguimos las miradas, la niña mira hacia arriba, como hacia su papá o su tío. Claro. Y la mujer Marjane ya adulta está acá de frente, pero tiene los ojos cerrados, ¿no? Entonces tampoco nos está mirando. En el caso de las otras dos portadas, estaba mirando de frente eh, en sus distintos estados, ¿no? Entonces, interesante esta ensoñación y para dónde están mirando los distintos personajes acá. Y entonces, viene de acá, ¿no? Según lo que dicen los críticos, ¿no? Tratando de buscar también que, ok, está esa mirada desde afuera, pero nos está contando de Irán, de una familia iraní, de su experiencia de vida, ¿no? Y entonces hay cosas que igual se cuelan, y hay cosas que se cuelan no solo obviamente de la cultura, de qué sé yo, sino también, o sea, de la cultura me refiero a cosas que les enseñaban en el colegio, cosas que aprendían en la casa, sino que también de la cultura visual. O sea, esta no es una, y yo creo que, y en estos gestos, de alguna forma, la escritora también reafirmando esa parte de su identidad de la que no está renegando. O sea, hay una influencia, ella absorbe igual ciertos motivos, ciertas formas de contar
que son propias del arte persa, ¿no? Entonces, en este caso, acá los arabescos, ¿no? Estos detalles de las flores, ¿no? Que se veían en la anterior, ¿cierto? Ahí, Sí, si me muevo de un lado al otro, ¿no? Tenemos eh, esas cositas y después yo les muestro acá. ¡Tup! Es parte del mismo universo. Y sin embargo, son cosas súper sutiles. O sea, ella no nos pone el diseño de una alfombra persa y entre medio, que podría ser una bonita idea, quizá, y entre medio la familia, sino que un gesto, ¿no? Una pincelada, ¿cierto? Un gesto que de alguna manera nos remite a ese mundo. Y aquí también, ¿no? También se ven, y si tienen el libro a mano se pueden ir fijando, en muchas veces donde se va a jugar con estas formas, ¿no? Acá son unos árboles, pero miren la sí. manera de, ¿cierto? ¿Cómo incluye esto? Entonces no estamos tan lejos. Y yo creo que si uno piensa siempre en el camino de cualquier autor, hay cosas que se inventan de nuevo, hay cosas más originales entre muchas comillas, pero nadie inventa nada de cero, ¿no? Pero hay cosas que pueden ser más novedosas y hay cosas que son parte de la tradición. Y yo creo que ahí está el juego también de Persépolis. Por eso también el título Persépolis y que no se llame La vida de Margie, no sé, por decir, sino que el querer traer parte de esa tradición, el querer traer parte de esa tradición a Occidente, ¿no? El libro se va a publicar en Occidente, va a circular en Occidente, va a ser exitoso en Occidente. Entonces, también es un libro que está muy consciente de cuál es su público, y le fue excelente, y así sigue también ella, ¿no? Entonces, pero sí, de nuevo, y es ese rescate también de la belleza, ¿no? O sea, hay mucho de belleza, ¿no? En el arte. eh, de Irán y entonces o la cultura persa, de lo que ella va rescatando, hay un montón de otros casos. Entonces acá está el juego con los arabescos aquí. Y otra tradición, aparte de los arabescos, de estas figuras curvas, otra Ujú. cosa que se menciona mucho en relación con esta novela va a ser el arte de las miniaturas persas, ¿no? Que, sí, lo pueden googlear, tienen múltiples ejemplos. Acá se ve grande porque obviamente para que nosotros lo notáramos, pero son pinturas Claro. donde estas figuritas son chiquititas. Y entonces, y lo que pasa con esto es que se fijan también, la cara no es que tenga mil sombras y pliegues y detalles, sino que es bastante simple los trazos, la nariz, qué sé yo. Y entonces, de alguna manera también apuntando a ese mundo que nos pinta Marianne Satrapi con trazos simples, ¿no? O sea, parte de esa cultura de contar la historia, contarla en un formato que organiza los pensamientos, que guarda todos estos recuerdos, que nos va entrelazando la historia privada con la historia pública y con la historia de ese país, estos tres momentos muy distintos, ¿no? O sea, su infancia y cuando ya empieza, ¿cierto?, el ayatollah y toda la situación, después los años de la guerra, después la posguerra, el viaje que ella hace ahí entre medio. Entonces, de alguna manera, uno nunca vive desconectado de lo que sucede a su alrededor y aquí lo vemos muy, muy intensamente, ¿no? Entonces, No, otra autora también se podría haber centrado solo en la niña, ¿no? Y dejar de lado toda esta discusión sobre los mártires, sobre tortura, o sea, sobre problemas súper complejos, ¿no? sí, Podríamos haber mostrado un mundo de ensoñación, podría haber mostrado un Dios severo, ¿no? Pero la figura de la divinidad en esta novela, también porque está relacionada con ciertas figuras familiares con las que ella siente mucho cariño, es este señor como bonachón, como, sí. como Muy, Totoro, muy pensaba yo parecido, de no, muy, repente, muy ¿no? parecido a Como Mark, a Marx. claro. Viste que Sí, ella bueno, decía, claro, sí, porque una familia donde obviamente esas eran ideas que estaban en boga, eran parte de las cosas que se discutían y qué sé yo. claro, Entonces, tiene sentido en ese ideario, sí. ¿no? Entonces, cómo también se van resignificando esas otras historias. Em,
en términos de los espacios también lo vemos, o sea, vemos exteriores, pero hay mucho que pasa en interiores, sobre todo en Irán, ¿no? Cuando Sí. ella viaja a Europa, sí la vemos circular mucho más, ¿no? Por fuera, y eso también, no como algo siempre feliz, o sea, aquí no se trata No, de ella no. va y encuentra la felicidad en esa libertad en Europa, sino que Europa también pega, muestra sus dientes y muestra Sí, sus por supuesto. ¿no? La libertad tiene su precio, dice. Claro, claro. Entonces, y también incluso le puede hacer daño, ¿no? Hay un Mm. momento que creo que lo tengo más adelante en las diapositivas, en que ella dice, me voy a fumar un cigarro y con esto se acaba mi infancia, ¿no? Como ella, Sí, ¿cierto? Ella llega a esta idea de decir, porque obviamente los cigarros estaban prohibidísimos, menos para una niña, ¿no? Y ya. ella le roba, ¿cierto? No sé si le roba, le saca unos Sí, cigarros a su tío, además, claro. ¿no? Sí. Y entonces, y decir, voy a hacer esto, yo sé que esto está mal, yo sé que esto además no solo está mal de, no sé, ponerse una polera de un artista, sino que to- humo que entra en el cuerpo, o sea, tiene muchas lecturas, ¿no? Y Mm, decir, sí. lo hago, ¿no? O sea, porque con esto corto y porque también en la situación en la que está, también necesita, o sea, tiene que crecer, no puede seguir siendo una niña porque las cosas que están pasando a su alrededor también son mucho más grande. Sí. Eh, y entonces, y el espacio privado en general asociado a las mujeres, ¿no? Y va a ser algo que ella también va a ver en otros momentos, ¿no? O sea, como el espacio de la cocina, las comidas, ¿no? Tiene otro libro, que lo Mm. tengo acá, que se llama como pollo con ciruelas, lo tengo yo Ah, acá sí, en inglés. exactamente. Sí, esa es la traducción. Voy a considerar. Rodrigo de Ciruela. Y ahí también, claro, volvemos a la familia. Y creo que este también se hizo película, pero creo, no sé si de animación, pero creo que de este también Eh, hay algo. no la alcancé a ver, pero Ya. entiendo de que tiene una contribución latinoamericana con un brasileño, algo alcancé a leer Pero, pero ahí. ese, pero ese no es en animación, o es en animación también, yo esta No, es no que lo... no la alcancé a ver, no, Ya, no sabría decir. ya. Pero solo para decir que hay otras obras de Satrapi y que también Sí. tienen su adaptación. Mira, este está firmado por ella. Oh, pero qué, ¿cómo es eso? Que la conocí, o sea, pero me firmó el libro, o sea, no es mi amiga, me firmó el libro una vez, pero tuve la oportunidad de ir a escuchar a Marjane Satrapi. Eh, Buenísimo. sí, bueno, entonces estos espacios relacionados con el género femenino, la figura de la abuela, las tías también en otros de los libros, y otra cosa que se le rescata mucho es la idea de la resistencia, ¿no? Y la resistencia a través del consumo cultural, ¿no? No es que Sí. ella vaya, ¿cierto?, a tirar piedras no sé, ¿no? Sino que está ese apropiarse de estas cosas que le dan placer. Y Mm, eso también es muy revolucionario, ¿no? La música que le da un sentido, que le da placer, la ropa, y eso es ese gesto de reafirmación. Eh, cuando hablábamos antes del trauma y cómo se cuentan esas historias relacionadas con un trauma y que se usan muchas veces, vemos en películas, ¿cierto? Que se usan personajes niños para mostrar esa inocencia, pero también esa incapacidad de reaccionar y de entender lo que está sucediendo. ujú. Eh, también otra teoría que existe, se habla del realismo traumático, porque esto viene a partir de literatura del Holocausto, que luego se usa para hablar de otras tragedias y de otras cosas terribles. Y entonces este teórico, por ejemplo, él dice que en general, cuando se habla de algo terrible, hay dos posturas, ¿no? Una es, esto es un momento excepcional de la historia en que están pasando estas cosas terribles, y otra es pensarlo como algo banal, ¿no? Que sucede y que las personas de repente se convierten y empiezan a actuar de formas extrañas, no es que lleguen Mm, monstruos del espacio exterior, ¿no? Y entonces lo que él decía era lo importante de cuando se habla en estas narrativas de eventos históricos difíciles, que los personajes no caigan solo en la categoría de víctimas, que no sea lo único que les pase, ¿no? Que lo único que les pase sea ser víctimas de X, ¿no? De una dictadura o de represión o en el contexto que sea, ¿no? De una guerra, sino que siempre rescatar
lo humano, ¿no? Siempre rescatar, porque una persona, incluso en la situación más horrible, probablemente en algún minuto quizás sonríe, quizás en algún minuto tiene un pensamiento feliz, quizás en algún momento ve algo que le parece bello. Y entonces, este teórico decía, cuando se habla de trauma, siempre hay que rescatar eso porque es rescatar al ser humano finalmente y no reducirlo solo a la categoría de víctima. Y entonces también acá creo que por ahí va este personaje movedizo de Margie, de Marjane Satrapi, ¿no? No es Ujú. solo una niña muy complicada por lo que está pasando en su país, sino que es muchas cosas, ¿no? Es muchas cosas y es una chica enamorada y es una chica decepcionada después, ¿no? Desilusionada de ciertas cosas. Entonces, mostrarla en todo eso, ¿no? Y no solamente como en contra de una fuerza externa que la complica. Bueno, el otro libro que les comentaba antes es Ah, este Bordados, que ¿verdad? también además nos trae la idea de bordar, ¿no? De como algo que también están rescatando mucho otras escritoras en el último tiempo, el bordar es como una forma de escritura casi femenina, ¿no? El ir bordando, el seguir un hilo, ¿no? Y entonces lo que se da un poco la complicidad que se da entre estas mujeres y cómo estas mujeres, no sé si sororidad en la palabra, pero hay una cierta complicidad entre esas mujeres y hay ciertas historias que se cuentan entre mujeres que no se cuentan cuando hay hombres presentes o entre hombres, ¿no? Y entonces lo que hace la autora de rescatar eso muy femenino que ella ve, ¿no? Y ese tesoro, porque también el cliché o el lugar común sería pensar en las mujeres en la situación que están allá como, no sé, sometidas y que no tienen, ¿no? Como, y meterlas a todas debajo de eso, una como cápsula de la sumisión, pero acá tenemos, claro, toda esa interioridad de todas estas mujeres, el desamor, sus ilusiones, su seducción también, ¿no? Entonces, de nuevo, rescatar, y en distintas edades también, no solo la mujer joven, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres ya más adultas, con la abuela que ya está más vieja y que ha visto más? O sea, también rescatar esas figuras, porque a veces vemos en la literatura, no sé, el personaje joven o juvenil o adulto Mm. joven, pero acá el decir toda esta genealogía de mujeres, ¿no? Toda esta Sí, historia de mujeres, sobre todo además en un país donde muchos hombres morían por las cosas que nos van contando. Entonces, ¿qué pasa con ellas, ¿no? ¿Qué pasan con ellas, con sus testimonios, con sus impresiones? Y el libro que les quería mostrar de los Marjane monstruos Satrapi también. infantil se llama Los monstruos tienen miedo de la luna, ¿no? Y ella también, ella lo escribió, ella lo ilustró, y lo quería traer a colación. Este libro no tiene nada que, o sea, no es que esta niña use velo, o sea, es una niña, no sabemos dónde vive, tampoco, ¿no? O sea, ahí no Sí, está los monstruos de Persépolis le tienen miedo a la luna, sino que algo más general. Y entonces está esta niña y como tantos libros, ¿no? Que tratan sobre el miedo. Y se los recomiendo mucho. Y lo que es interesante es que los dibujitos son muy parecidos a los de su novela gráfica donde trata estas cosas tan tremendas, ¿no? O sea, es la misma simplicidad, si bien este es su público infantil y el otro es el público adulto, y entonces está sí. ese juego. Entonces, eso que tengo un montón de apuntes más que no les alcancé a comentar, pero quizá para ir eh, viendo cuáles son por dónde fueron las impresiones de nuestro público, y ahí yo voy aprovechando también de condimentar con algunas de las ideas que se me quedaron en el tintero para así tener tiempo em, de saber qué pensaron ustedes. Yo quiero saber, por ejemplo, quiero saber bueno, si la conocían de antes, No. yo no sé qué si les sonaba de antes. Quiero saber si habían leído otra novela gráfica antes o esta tal vez es la primera novela gráfica que han leído y, por supuesto, sus impresiones sobre la historia y cómo la cuenta Marjane Satrapi. También si leyeron el libro en los dos tomos, si lo leyeron en uno, porque yo nunca lo he leído en un tomo, por ejemplo, y hay O en algo que, cuatro. y tú en cuatro, claro, Sí, hay algo que pasa, siento yo, cuando, sí, cuando cierras un libro y pasas al siguiente libro, ¿no? sí.
hay algo que pasa incluso físicamente, entonces no sé cómo será leerlo Vamos de a, vamos corrido. a, vamos entonces a invocar en este momento a Busquemos a Mónica. Ahí Mónica. está. Ven aquí, Mónica. Mónica. Siempre atenta. Bien, Mónica, bien, Mónica. Oye, mira, mientras vamos a animarlos a que levanten la mano, de esa manera sí yo sé quiénes quieren hacer su comentario, hacer las preguntas. Y mientras se animan, ¿ya? Porque de esa manera les puedo abrir el micrófono. Voy a aprovechar de hacer algunos comentarios. Bueno, aquí entre Julio, Briones, Iván, han hecho Ellos son de bastante. la Iván barra, la Domínguez, barra. Nuestra barra que han bienvenido. hecho bastantes comentarios respecto a este tema. De hecho, por ahí estaba Teacher Catalina, que no sé si es profesora de inglés o profesora de literatura en otro país. Hacía la pregunta de por qué el libro se llamaba Persépolis. Ya ahí Ah, algo tú explicaste también, y ahí Iván complementó también con la historia de que Persépolis fue la ciudad que mandó a construir Sí. Darío I, líder del imperio persa de la antigüedad, para que fuera la capital de la nación. Ujú. Y hay bastantes comentarios ahí respecto bueno, qué les pareció la novela. Para algunos era primera vez que leían, por ejemplo, Viviana nos cuenta que es la primera novela biográfica, perdón, gráfica, que lee. Y también para otros era una autora nueva, un libro nuevo, ¿ya? Ujú. Así que, bueno, no sé si alguien ha levantado la mano. No. O ¿Alguien? incluso, o incluso esa, la persona que dijo que era primera novela gráfica que leía, yo quiero, o sea, si se anima a abrir su micrófono a contarnos más por chat, o sea, ¿cómo fue? Porque yo creo que yo hace rato que leo novela gráfica y siempre también me gustaron los cómics, pero tal vez hay gente para la que pasó de quizá en su infancia leer un par de cómics, después leer libros de textos, ¿no? Novelas, cuentos, y ahora por primera vez enfrentarse a me interesa casi sociológicamente su... Exacta. ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cómo fue? Sí. vamos a ver Viviana si había se anima. levantado la mano, no sé si se echó para abajo, pero estaba Marcela y Julio. Viviana, mira, vamos a partir con Viviana, que es Ya. la que nos indica que por primera vez lee, y luego seguimos con Marcela y Julio. Perfecto. Vamos, Viviana, puedes hablar ahora. Ok, sí, como novela gráfica, primera vez, ¿verdad? No soy muy aficionada al cómic, no, no está dentro de mi formación literaria. Yo leo harto, leo mucho, pero esta me impresionó y ahí lo puse, en la gráfica, o sea, nunca pensé que de mirar un rostro, un dibujo tan simple además, Ya. tan sencillo, yo me pasaban tantas cosas, me emocionaba, me gustaba, mira, y lo leí en un tomo, porque lo compré por Buscalibre, ¿Ya? un tomo gordo, mira, Sí. ya, todo gordo. Y me demoré la nada en leerlo. Hoy Ya. estaba fascinada, esperaba el tiempo en la noche, sobre todo que leo, para seguir. Eh, Quedé muy impactada con todo, con la historia de la niña, de esta mujer joven, con la historia de Irán, clarifiqué varias cosas. Me acordaba que yo cuando chica siempre leía o veía fotos del Shah de Irán, y ahora primera vez que lo veo metido en una historia, el Shah Ah, y la señora, que eran como muy majestuosos en esas revistas antiguas que uno veía. Yo soy una persona bastante mayor. Eh, eh, Así que eso me gustó. Espero, y anoté Mouse, que tú lo sí. mencionaste, porque es un tema interesante. Voy a ver si lo puedo comprar para leerlo. Sí, me Sí. gustó este sistema de la novela gráfica, así que ha sido una muy buena experiencia para mí haberme inscrito en este club. Ya, muchas gracias. No, Muy muchas. amena, muy simpática la María José, me encantó, me gusta mucho, ¿ya? Y don Domingo no lo conocía para nada, así que ahora lo conozco. Domingo es Mucho gusto, el mucho tesoro gusto. de este club, es el tesoro de este club, Domingo. Por favor. Ya, Es la muchas cara ahí. gracias. Bienvenida, Viviana, No, bienvenida. bienvenida Viviana Gracias. y muchas gracias. Perdón que como te apunté en la linterna, siento el foco de vuelta, Claro. pero es que me interesa mucho porque
pasa que de repente la gente tal vez no se atreve o no dice, no, no me va a gustar o nunca leí una novela gráfica y lo que hacen los clubes de lectura, cualquiera, es que a veces a uno le dan la oportunidad de acercarse a libros que tal vez siempre quiso leer o nunca se sabía y tiene la oportunidad. Entonces, me parece bonito y me emociona mucho además que quieras buscar ahora Mouse y que tal vez te vas a Sí, convertir en sí, una lectora de de novelas novela gráficas, que le gráfica. abrimos la puerta a las novelas gráficas para esta lectora, así que maravilloso. Muchas gracias, Ya, Vivian. sí. Y también así me acerco un poco a lo que leen mis nietos. Yo Ah, tengo unos nietos que estudian en el extranjero, son chiquitos todavía, y ellos, la primera lectura son libros de cómic. Yo que acá Claro, guardándoles papeluchos, juntando papeluchos, y ellos están con unos Dogmen, un libro que son puras cosas gráficas, puro cómic. mira. Así que, bueno, hay ahora que quedaste ahí adaptarse a la moda, igual que sí, la juventud, ¿no? Estamos leyendo exactamente. cómics. Así Muy es. bien. Gracias. No, muchas gracias. Ahí Julio, nuestro mejor alumno, está ahí con la mano levantada. Eso, Hola. vamos, Julio, luego Marcela que se me fue para abajo. Ya. Hola, bueno, muchas gracias por el club, por esta sesión, ¿no? Mire, yo no conocía a Marjane Satrapi, no la había leído nunca. Es primera vez que leo una novela gráfica y en ese sentido agradezco también la instancia del club porque como que me motivó a meterme en un tipo de libro que de otra forma yo no me habría metido, ¿no? No estaba como en mi mapa cognitivo leer una novela gráfica, ¿no? Después, las impresiones, yo aún no he terminado el libro, Ya, estoy terminando el segundo capítulo. Lo que me gustó, lo que me ha gustado es, claro, esta perspectiva personal, revisar como niña su historia, lo que está viviendo, su familia, pero y en paralelo está la historia de Irán. Y también claro. uno se va acordando de la guerra Irán-Irak y todas estas cosas, el Ayatollah Khomeini y todo eso. ¿Ya? También me gustó el, el, el- el complemento entre el texto y las figuras simples, como tú dices, y sobre todo para la expresión de emociones. Pues, me llamó mucho la atención las primeras páginas donde salen las niñitas con velo y todas con como un emoticón con rayita horizontal de boca, o sea, como que no están disconforme. Entonces, eso me pareció súper como un aporte de esto de la novela gráfica, ¿no? Lo que no me ha gustado, fíjate, se me ha tornado un poco monótono, latero. Ya. Yo, fíjate, yo no sé si será, yo lo atribuyo, fíjate, quizás a diferencia de una novela corriente, ¿no? Que acá en los textos son oraciones cortas, breves, son frases cortas. Entonces, yo no sé si como que me ha terminado como lateando un poco. Claro, o de repente como que, como diría Camilo Sesto, siempre me cuentan la misma historia, como que claro, va distintas cosas, pero más sobre lo mismo, ¿no? Pero, o sea, mi evaluación general es positiva y la quiero terminar, ciertamente. Yo leí la versión que está en un solo tomo y Tal vez tengo, eso lo hace más cansador, o sea, pienso como porque el tomo es bien, siento que sí, intimida igual, estos son dos de Sí, este porte, y los sí, otros por allá, entonces, no sé, bueno, y Domingo que lo leyó en cuatro además, más encima, sí. como se van acabando más rápido. y fíjate que por último tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es sobre la película, ¿dónde uno la ve? ¿Ustedes saben? ¿Se descarga, se ve en alguna plataforma? Eso es lo primero. Y mi comentario me llamó, fíjate, mucho la atención el Dios que se presenta acá, porque es el Dios en un comienzo cercano a Margie, y Claro. después Margie le da la cortada cuando ve que muere Sí, su marido, y me gustó mucho, porque como va y dice, cierra el pico, ¿qué estás haciendo acá? No quiero verte nunca más, y la muestran ahí flotando en el espacio, y me quedé sin referente. Y relaciono, claro, esto, o sea, no sé si lo relaciono, pero también en Solaris
está la referencia al Dios imperfecto, ¿no? O sea, a Dios no le está yendo muy bien en este club de lectura, ¿no? No, es una broma eso. No, sí, Pero, eso sí, no, opinión y de el Julio zoológico, Briones. sí, no lo terminé bien de entender esta figura del Dios imperfecto, pero sí, me llamó la atención, y me ha llamado la atención. Eso es lo que puedo comentar. Muchas No, gracias. no, muchas gracias. Y yo creo que hay un punto ahí con lo que dice Julio de, Mm. por supuesto, en las novelas gráficas por lo general, sí, pues son frases cortas. Van a haber algunos que tal vez tienen textos más largos, pero en general las viñetas van. Entonces, Sí, si uno disfruta en la literatura particularmente la construcción de oraciones complejas, acá por lo general falta un poco quizás, no sé, dime. sí. Neil Gaiman, Sandman. Inmediatamente le Sí, contesto ahí a sí. Julio Briones, ahí va a encontrar Ahí está el una lenguaje, prosa sí, riquísima sí, desde Shakespeare y todo. Así que absolutamente. eso absolutamente recomendado. Y para Viviana, una nueva experiencia podría ser, es que me acordé al tiro y lo anoté, Emigrante de Sí, pero Sean esa es Penn, sin palabra. sin palabras, justamente. O sea, tenemos estas dimensiones eh, tan ambiciosas, creo yo, ¿no? Así que nada. Pero antes de que se me olvidara, José, disculpa que te No, interrumpí. no, está perfecto, porque además yo también iba a decir que en Persépolis también tenemos varias páginas sin palabras, además. O sea, ella juega también con ese aspecto visual. Y sobre la película, pucha, yo en su minuto cuando salió la vi en el cine, así como hace 1 millón de años. Nosotros Y la vimos acá el miércoles pasado. Aprovecho del paréntesis de agradecer a quienes estuvieron, nos acompañaron. Eh, no me recuerdo bien el nombre de una de las personas que se me acercó, pero le agradezco. Estuvo una muy buena instancia y la pueden ver la película en alguna plataforma de streaming. Entiendo que sí, Pablo, fue Apple sí, Pablo TV. está diciendo Apple TV, sí. Sí, eso. Y lo que sí, Domingo, si ustedes vieron la película, esa película está para solicitar en biblioteca para la comunidad UC, Sí, porque en entiendo Biblioteca que UC está. Julio es de comunidad UC, entonces puedes ir a la biblioteca a Así buscarla es. para que la veas en tu casa, Julio. Y nuestra teacher también, por ahí leí que es de la También de UC. la UC. ¿Sí? Sí, Sí, ojo ahí, o sea, perdón para todos y todas aquellas que están acá y que no se conectan desde otros lados o no son parte de la universidad, todas y todos bienvenidos acá. Pero por para este supuesto. recurso en particular sirve para aquellos que estén en la universidad porque está la copia y se puede sacar como se saca un libro en la biblioteca y así que la puedes ver, te lo llevas, Julio, y lo puedes ver el fin de semana, un panorama. Cuando te termines la novela, además, para que no te haga no te arruine nada de la trama. Pero la película es preciosa, es muy, Sí, muy bonita. sí. La voz, además de la niña, es. No, yo cuando la vi en el idioma original y con subtítulos, y las voces Qué son buen punto es preciosas. el de la voz. Sí, Te transporta, la verdad. sí. Es muy bueno. Sí. ¿Ustedes la vieron con subtítulos o la vieron Sí, la doblada, vimos con Domingo? subtítulos Ya. y a varios nos pasó ese día miércoles que nos entró una basura en el ojo, no sé. Sí, es que Fue, fue extraño. en el aire hay un poco de polvo. Sí, no, no, Eh, la verdad es que fue muy emocionante ver la película y además con esta carga digo, en positivo la carga, de poder juntarnos con gente que luego nos vemos hoy día. Me Exacto. acordé del apellido de la compañera Monasterio, que está por ahí, creo. Así que un saludo muy especial Sí, para no, ella. yo esa vez también tenía otra actividad, pero me tengo que organizar, quiero ir a ver películas con ustedes, quiero ver películas con ustedes. ¿Cuál Exacto. el siguiente cuál es? Porque se me va a olvidar, yo El vi Gran solo. Gatsby. El gran Ah, gato. Y ahí vamos a hacer un saludo, así que no Exacto. se no, puede en la no universidad. se No, en puede. la universidad no se puede. Esas champañas que sale como un payaso, Sí, ¿cachado? Que venden sin alcohol. sí, sí. El champín, Ah, Eso con eso. champín. vamos a hacerlo con Claro. champín. Podemos tener un champín o podemos tener como una ginger ale, algo que Eso, parezca que estamos O una brindando. petaca ahí guardada, No escondida. sé, yo no soy responsable de las A mí me declaraciones van del a señor revisar Domingo cuando Ruiz entre. Navarro. eso, vamos a revisar a Domingo cuando llegue a la oficina todos los días. Oye, mira, Ya, vamos. tenemos a Marcela, uy, se Dale, sumaron, dale. vamos a sumar a Marcela, y en el caso de Alejandra que estaba pidiendo de nuevo las recomendaciones de Domingo, las vamos a poner después en la página del Club de Lectura,
con la sesión de hoy día, vamos a aprovechar de poner lo que Domingo ahí hace poquito recomendó, como también para Patricia Lobos, que está preguntando sobre los plazos para leer los libros. En realidad aquí son todos libres. Puedes asistir a cada sesión, ya sea que hayas leído el libro completo, a medias como Julio, o no hayas leído, ¿ya? Sí, Si no claro. te importan los spoilers, pero si quieres saber de qué se trata el libro para animarte después a leerlo, son todos bienvenidos, es libre, así que nadie tiene obligación. Y los libros tenemos en la página del Club de Lectura, tenemos algunas recomendaciones de dónde encontrar los libros, ¿ya? Vamos con Marcela. Marcela, aquí te estoy dando, hay varias Marcelas, pero Sí, Marcela tenemos Valenzuela. Marcela de Anchorage, Marcela de Allende los Andes, exacto. Marcela, Marcela de ¿Me escuchan? Santiago. Y ahora te claro, escuchamos. Sí. Hola, hoy muchas gracias, son un tremendo equipo. Bueno, yo a la María José la conozco hace hartos años en otros clubes de lectura. El palo Eh, blanco que sí, Palo Blanca. No, pero concuerdo con las opiniones de Julio y de Constanza, creo que fue la primera persona que Diana, habló, Diana. que Diana, Viviana. Viviana, perdón, que los clubes de lectura son una tremenda instancia para salir un poco de la zona de confort y leer cosas que uno habitualmente no leería, ¿ya? Yo sí había leído novela gráfica, había leído Maus y ay, se me olvidó el nombre, el de Gaiman, el Neil Sandman. Gaiman. Sí, Sandman. sí, sí, Eh, Sandman. Muy bueno. Así que ya le había agarrado cierto gustito, pero extrañamente Persepolis, por ser tan gordo, porque yo tengo la versión gorda, Un tomo, ¿ya? estaba en mi librero hace prácticamente 2 años, esperando ser leído, así que enganché inmediatamente y en realidad me arrepiento de no haberlo leído antes. Fue No, este era tu momento, Marce. Este era tu bueno, momento. era el momento súper fácil de lectura, lo leí rapidito, eh, quedé reentusiasmada, creo que la película la voy a ver de todas Sí, maneras es y preciosa, es probablemente preciosa. también ver algunos otros libros Ella, son de buenísimas. Marjan, ¿se dice? No sé. Marian, sí. Es como Mariana, pero Sí. claro, Me gustó mucho la forma en que se presenta ella, en el sentido que no hay ni una victimización, a pesar de haberlo pasado mal, ni tampoco una idealización del personaje. Creo que la forma de plantearlo es bien honesta y es una autobiografía, a lo mejor tiene este sesgo un poco de haber sido una clase privilegiada, que tuvo la experiencia de irse al extranjero y todo, pero me parece que la forma en que lo muestra es súper honesta, así que agradezco la elección y ya se hizo justicia con el libro que había estado guardadito ahí mucho rato. Así te que, estaba esperando. ¿Y encontraste que habían como similitudes con Mouse, ya que tú habías leído Mouse? eh, sí, puede ser, porque la otra igual tiene mucho de autobiográfico y también presenta los personajes, la diferencia que están eh, transformados, digamos, De animales. en animales, Mm, están animalizados, podría decirse así. sí. Pero sí, porque también tiene es como bien, eh, nada idealizado, nada idealizado los personajes y muestra también esta familia que no es perfecta, que tiene sus defectos. Eh, sí, yo creo que tiene varias cosas similares. Así No. que muchísimas gracias por la lección y vamos por el Gran Gatsby, que hay que Vamos. releerlo después de muchísimos años. Sí, y uno encuentra otras cosas Sí, en el claro. Gran Gatsby. Además, con Gatsby, ¿cuál película van a mostrar? Porque hay dos películas. Está la con ¿cómo se DiCaprio. llama? Robert Redford DiCaprio. y está la con Leonardo DiCaprio. La de Sí, DiCaprio, claro. Sí, yo creo. Así Esa es que, la que estamos escuchando, sí. la biblioteca ¿sí? manda, la biblioteca Eso. manda. Pero para que sepa la comunidad que hay dos, por si quieren ser Sí, extra Mateos, pueden ver las dos, porque son Ya. muy distintas. O sea, piensen la de Leonardo DiCaprio, es del director Baz Luhrmann, el que hizo Elvis, el que hizo Moulin Rouge. Entonces, está esa pirotecnia y sí, claro.
Exacto. esa explosión visual que yo creo que es perfecta para Gatsby. Sin embargo, yo no soy tan fan de esta película, pero vamos a conversar de eso la próxima vez. Y nosotros vamos a analizar si en una vez mostramos las dos, porque también hay Ah, un... Así más que cabrita, más en la cabrita. página Sí. exactamente verán las propuestas que tendremos. Sí. Seguimos con Isidora. Isidora, ¿nos escuchas? Hola, ¿sí se escucha? Ah, Perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola, un gusto. Bueno, esta es mi primera participación en el taller. bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias. Afortunada porque me metí a la biblioteca para buscar una sala de estudio y vi el club de lectura y amaba a la autora, entonces siento que fue una sincronía haberla encontrado. Por mi parte, yo me leí el tomo grande, el que es gordito. Sí. Sí, coincido en esa idea de que es como que si fuese una historia muy, muy larga en vez de que estuviese como subdividida en las distintas etapas de la autora. Primero me había visto la película y que paso a decir que yo la vi en YouTube, está doblada hacia el español, pero Ah, está gratis en YouTube, tanto, así que tanto. sí, para quien no pueda acceder a ¿Y qué ninguna te otra. pareció la película? Porque de las que han participado eres la única que la ha visto. ¿Qué te La- pareció la experiencia película-libro? yo conocí a la autora por la película primero, antes del Ya, libro. ya. Entonces, para mí, y no estoy tampoco tan familiarizada como con películas animadas, más que cuando lo que veía cuando era más chica, pero sí como que fue impresionante para mí presentar un problema que, bueno, está en contingente hasta el día de hoy, de manera animada, en blanco y negro también súper difícil, contado desde la experiencia de una niña que va creciendo, y la vi como hace 4 años y no la vi de nuevo. Entonces ahora cuando me volví a leer el libro, fui como, había cosas que me acordaba, no sé, me acordaba que por ejemplo había tenido una ruptura amorosa, pero no me acordaba cómo era, entonces el libro lo retrataba, pero también había como sus disparidades, así que siento que, bueno, así nunca me había pasado que había visto primero la película antes del libro, así que en este caso igual me agradó. También me leí Bordados, Ah, que, sí, que lo, re- que lo recomiendo muchísimo, es más corto, curioso. es más cortito, yo me lo leí como en una noche porque es súper rápido de leer y también me encantó ahí más la mirada como desde lo que decías tú, María José, de las relaciones entre mujeres, cómo se dan como en el mundo, en Medio Oriente. Y eso, y quería decir un comentario que también fue como lo que más me llamó la atención cuando leí por primera vez este libro, es esta idea de pertenecer y no pertenecer cuando la autora estaba, bueno, pasando por toda esta crisis allá en Austria, pensaba que volviendo iba a volver como a sentirse cómoda, pero le, fue como una explosión para ella el que no se identificara con muchas cosas, el que se había alejado tanto, el que le habían interesado cosas súper banales, cuando decía como este tema de que en Austria como que había comerciales de salchicha, mientras acá eran puros mártires. Entonces, esta idea que yo creo que a pesar de que es un libro autobiográfico, representa mucho lo que le pasa a las personas que emigran por razones externas como guerra o conflicto en sus países, que nunca vuelven a sentirse identificados con el lugar de donde son, a pesar de que tienen sus redes, y tampoco se identifican 100% con a dónde llegan. Siempre son mirados como el otro en cada uno de los dos sectores, entonces es súper interesante verlo como desde su experiencia. Y hay también un último comentario, es que para esta crítica que, perdón por hablar tanto, que tenía como toda la Por idea ahí, favor, feliz. esta crítica que se le hizo a la autora de que no presentó como la otra cara de como las mujeres que sí estaban a favor del régimen o de la revolución islámica. Hay otro libro que me leí, pero que fue como una que ver, de una chica viajera que se llama, lo quería dar como recomendación, que se llama ¿Dónde están los terroristas? Que ella viajó varios meses por Irán y Kurdistán, como hace 3 años, y se quedaba hacía couchsurfing, es una idea de quedarse como en casas de personas que viven allá, entonces lo cuenta ella es argentina, pero lo cuenta desde su experiencia, pero
con lo que hablaba con las distintas familias donde se quedaba. Viajó por muchas ciudades de Irán y de Kurdistán, entonces ahí ella va mostrando como las distintas percepciones, bueno, actuales de las personas que viven ahí. Así que quería dejar eso también como recomendación y que para la gente que le pareció como muy largo este libro, también bordado se pasa bien y da como una mirada más actual a cómo son las relaciones actuales en Irán. Mm. No, muchas Uy, gracias, no, muchísimas gracias Isidori también por esa otra recomendación. Y lo que tú dices también es otra cosa que leía en estos artículos sobre la novela, que decía que, claro, una cosa muy interesante de este personaje es que nunca no cae en esos estereotipos y dice que nunca queda fija en su identidad, sino que se está siempre moviendo y que ella se reconoce en este espacio intermedio, como que no pertenece realmente a donde está, pero tampoco pertenece a la afuera, lo que hablábamos antes de ella se va a Europa y tampoco Europa es la felicidad máxima, no es la solución de todos sus problemas, ¿no? Porque uno podría pensar, escapó de acá y ahora viene el sueño europeo, ¿no? Como el sueño americano, pero el sueño europeo y sin embargo hay mucha desilusión, corazón roto, enfermedad, o mm, sea, se enferma, ¿no? sí, Como, claro. y vuelve, y como decía Isidora, ella vuelve y tampoco es como, vuelvo y entonces esta es mi casa, este es mi hogar. No, tampoco, ¿no? Entonces, por eso yo decía en la edición que yo tengo que existe con estas dos portadas, la del regreso, ella no está tampoco con cara feliz, ¿no? Tenemos la cara seria de la niña en el primer tomo y en el segundo es una cara incómoda, ¿no? Porque ella no, Mm, no vuelve como hogar, dulce hogar, ¿no? Vuelve por distintas circunstancias y ya no pertenece, ¿no? Entonces está no encaja. ya, no encaja, exacto. Mm, Y eso es muy liberador en el sentido de que no, no domestica la historia, ¿no? Nos muestra esas cosas incómodas, ¿no? Sí. Ahí Mónica nos está llamando al orden. sí, no, no, pero me gustó lo último que colocó. Ya, En un mira, minuto, rápido. efectivamente, como nos queda tiempo y también Rosita tiene que ir a sus estudios, entonces los desafiamos a Teacher Catalina, Rodrigo Sepúlveda, Iván, que en un minuto hagan su comentario. Los escuchamos a ustedes, pero que puedan hacerlo. Si se animan, partimos con Catalina. Desde ahora ya. Vamos, ¿Aló? ¿Me escuchó? Súper bien. Súper bien. perfectamente. Ah, ya, perfecto. Hola, buenas, sí. Bueno, yo soy profesora de inglés UC, entonces yo fui a ver la película y fue una súper bonita experiencia. Ah, pero Tenían hasta cabritas, sí. fue adorable. Muy bueno, Siempre vamos a tener muy cabrito. bueno. Eso, así que vayan, está bonito. Eso, ya, pero yo quería hablar sobre que me interesó muchísimo el retrato de la infancia y el paso a la adultez Mm. en la novela gráfica y en la película también. Sí, en la novela gráfica, por ejemplo, cuando están los adultos hablando y ella entre medio escuchando, muy intrusa, y por ejemplo, cuando está describiendo que el papá fue a una protesta y volvió, estaba sacando fotos y todo, y ella dice así como cáncer, asesino, cadáver, carcajada, porque se están riendo. Entonces, como el cómo ella ve este mundo carente de lógica y trata en su mente de niña de darle lógica, me parece genial. Y no, y más encima, momentos comiquísimos Segundos. en la perdón, en la película, cuando dice que se empieza a desarrollar y dice así como, Ah, primero me creció un ojo, después me creció el sí, otro, y sí, se empieza a deformar, y por supuesto que uno se siente así cuando está creciendo, claro. y Eso. magnífico. Sí, y el Rodrigo. último punto, sí, sí, y el último punto Ya. es el uso de la comedia Sí. en un tema tan peliagudo y que ella ponga retazos de comedia me parece muy realista, porque la vida es absurda igual. Sí, no es como todo trágico o todo feliz, no, es como Mm, una tragicomedia la vida. Entonces, eso lo encontré genial. Sí, cuando describe su relación que tuvo con el pololo cuando ella está enojada con él y le encuentra todo malo. Lo ve horrible, como sí, que no, se, no, se lo, se Sí, lo pinta distinto incluso. exactamente. Ya, vamos con sí, por Rodrigo. supuesto, gracias. Eso, vamos, Rodrigo. Rodrigo, Mm, ¿estás ahí?
Como la ouija, así como Claro. Exacto. Ahí, Rodrigo, ¿Hay alguien ahí? me parece que Rodrigo Sepúlveda. Parece que se le quedó la manito ahí Sí, pues. arriba vamos con Iván. Iván, Iván, Ya, vamos, Iván. Hola, buenas noches. buenas Hola, noches. Iván. Otro buen alumno de este club. sí. Sí. Bueno, a ver, voy a hacer lo más sintético que pueda. Yo tuve la suerte de encontrar la versión completa la semana pasada en una librería de Providencia mientras estaba buscando una novelita Lumpen que les Ah, digo que no está por ningún lado. Ya. Eh, bueno, y me gustó bastante. Yo había descargado los 4 PDF de Persepolis. Me llamó Ujú. la atención que no venía la introducción del primero, donde conté un poco la historia de sí. Persia. Así que eso no está en el libro, pero me gustó. También vi anoche en YouTube la película, me gustó bastante, una buena adaptación, bueno, la hizo la propia autora, y me llamó la atención lo que mencionaban del blanco y negro, que el final está en color, que es cuando ya Marjan llega a París para comenzar su nueva vida. Y el otro aspecto que me interesó fue el tema de un poco las contradicciones que veía Marjan dentro de la sociedad y que se reflejan en su propia familia. Específicamente recuerdo el caso de Mary, la nana que tenían en la casa. Mm, La familia habla mucho de la igualdad, pero ella comía en la cocina y el tema que con el vecino de la cual se había enamorado y que Marjan le escribía las cartas. exacto. Después el papá se entera y va a hablar con el vecino para aclararle que no era su hija, sino que era la empleada de la casa y con lo cual se acaba el romance. Mm, sí. Buen, Muchas buen, gracias. buen detalle ahí. Sí. No, y una cosa que se me olvidó decir antes cuando estaba hablando Teacher Catalina, que cuando decía del humor, lo que hablamos antes también, o sea, cuando estas miradas sobre este tipo de literatura y pensar, incluir siempre el humor, incluir momentos luminosos. Pensemos en la pandemia, que pasaban cosas tan horribles, igual uno se reía a veces, igual había cumpleaños, igual pasaban cosas bonitas, ¿no? Yo creo que aquí tenemos esa riqueza también y gracias también, Iván, por haber visto la película. Y claro, en el libro siempre blanco y negro, po, o sea, el juego con el color no está ahí, o sea, en la portada sí. Mm, O sea, por lo menos en mi edición no pasa color al final. No sé si en el tomo gordo pasará color. mm. Ah, La no sé. mía sí, Eh, seguimos en blanco y negro hasta el final. En blanco y negro. Ya, Solo la portada es con las dos rostros claro, de adulta y joven y sobre fondo rojo. sí. Rápidamente, una novelita Lumpen me parece que está disponible en la librería del GAM y en otra librería que es del centro. Era librería GAM y Busca Libre. Perdón, Busca Libre. Gracias. Para que la miren por ahí, porque claro, había una edición antes que salió por Random House, Mm, cuando salió en esta colección, porque Novelita Lumpen es de una colección que se llamaba Año Cero, que distintos escritores escribían sobre ciudades, y una novelita Lumpen es la novela de Bolaños sobre Roma, pero después salió por anagrama como el resto de la obra de ese escritor, y esa probablemente no está tan difícil de encontrar. Así que también ahí para mirar qué buenos los datos de domingo y mm. no nos auspicia ni Busca Libre ni la No, librería Club, no, en ningún caso. pero para que le tengan paciencia. Igual nos toca ahora Gatsby y después seguimos El con gran el caso. mate, ¿o no? Bueno, vamos a aprovechar también, María José, Mónica, si que les parece, ir cerrando hoy día. Y entonces queremos agradecerles a todos el tiempo dedicado y la participación que han tenido. Por supuesto, también siempre yo no me canso de mencionar el agradecimiento infinito a María José por sus conocimientos, por su generosidad. Y esperamos que hayan disfrutado de esta segunda sesión. Los esperamos el próximo 15 de mayo presencialmente para que veamos la película El Gran Gatsby, comamos unas ricas cabritas también, y virtualmente el miércoles 22 del mismo mes para la sesión del libro de Francis Scott Fitzgerald. Eso. Y para Eso. irnos de fiesta y brindar, ¿no? Y Con yo, si se sientan al lado mío, compartimos eso. Lo voy a dejar, mira, lo voy a dejar anotado desde ya y es a la 1, ¿cierto? a la 1 de la tarde. Sí, Vamos a a anotar, las 15 13 de horas. mayo, Gatsby con cabritas y espumante del payasito. Claro.
Ya, pues. Ya, pues, muchas Oye, gracias. sí, todo muy bueno. Muchas gracias a Domingo, muchas gracias a Rosita, a Lislen, que Alice, primera vez que sí. está acá, así, perdón que no me sabía ahí su nombre, a Mm. Mónica y a todos los magos detrás de bambalinas que nos ayudan a hacer este club de lectura. Muchas gracias por conectarse, quedan después ahí subidas a YouTube si la quieren ver después. Y me encanta esto. Carolina Vélez nos dice dónde ver la película. En Biblioteca de Humanidades, Campus San Joaquín, metro del mismo nombre, San Joaquín. Estamos a la entrada casi del campus. Y ahí nos tienen que avisar para dejarlos entrar los que no sean de la comunidad UC, pero se puede, Sí, sí. ¿cierto? Sí, A la ya. Biblioteca de Humanidades entren todos. Muy No, por si bienvenidos. acaso, por si alguien dice, ay, pero yo no estudio ahí, no trabajo ahí, igual, nos avisan y vamos a estar ahí pendientes para abrirles y que Eso. podamos ver la película todos juntos. Yo ya me lo dejé anotadísimo, no me voy a poner nada ese día para ir a disfrutar de la película con todos ustedes. Así que si alguien se quiere asomar, feliz. Muy bacán. Ya pues, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.